¿Cómo te va, Flor? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Cristian, un abrazo grande para vos. Saludo a toda la primera edición. A ver, ¿qué tema elegimos para hoy? Por un lado poníamos de título, ¿no? Los diferentes caminos del oficialismo. Cuesta entender realmente cuál es el rumbo que lleva Argentina en algunos aspectos, ¿no? Estamos ante un gobierno evidentemente bifronte que toma decisiones totalmente distintas de un sector o del otro. A ver, analicemos un poquitito lo que pasó en el día de ayer. Por un lado, el acto en Concordia, la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador Bordet que lo acompañaba, Ruta 18, el lugar donde está toda lo que es la producción citrícola, que tuvo problemas hace muy poquito, todos recordarán, por este tema de no conseguir empleados. ¿Cuál era el anuncio? El anuncio era la compatibilización que se iba a hacer a través de un DNU de lo que son los planes sociales con la posibilidad de tener trabajos temporarios. Algo muy parecido al DNU que se sacó con el tema del personal doméstico. Bueno, este anuncio que va a favorecer a mucha gente, más de 250.000 personas, pero no solamente de este lugar, ¿no? Estamos hablando también, Jujuy es un favorecido con esto, la producción del tabaco se favorece con esto, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó? El presidente estaba solo, no solamente que no lo acompañaba nadie, sino que a su vez, en ese mismo momento había otro acto, ¿en dónde? En Loma de Zamora, donde estaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaba acompañada por Máximo Kirchner, por Axel Kicillof, por Guado de Pedro, por Tolosa Paz, la candidata a diputada nacional. Hizo un anuncio que tiene que ver también, si se pone a ver por el Poder Ejecutivo, como el Plan Cunita. Entonces había dos actos paralelos, dos campañas paralelas. Cuesta mucho comprender esto. Es más, recibió fuertes críticas Alberto Fernández de parte de Cristina Fernández de Kirchner en este mismo acto, porque recordó aquella foto polemizada de la Cámpora, ¿se acuerdan del triunfo del año 2019 donde no estaba Cristina y la Cámpora publicó falta alguien? Bueno, ahora fue Cristina Fernández de Kirchner la que dijo que es bueno tener memoria, felicitó a la Cámpora y tuvo una crítica muy directa al propio presidente Alberto Fernández. No se termina de entender, tampoco se termina de entender, por ejemplo, cuál es el criterio respecto del Fondo Monetario Internacional. Argentina recibió hace muy poquito la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, de Sullivan, y donde Alberto Fernández le pidió, ¿no es cierto?, el apoyo de Estados Unidos a la reprogramación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El propio Guzmán también manifestó que quiere hacerlo cuanto antes. La pretensión del Ministerio de Economía es tener el acuerdo firmado en diciembre, o sea, bien terminen las elecciones. ¿Qué es lo que se recetó en el día de ayer? Máximo Kirchner, titular del bloque en la Cámara de Diputados, donde tiene que ser aprobado el acuerdo, porque hay una ley que lo exige de esta manera, manifestó de que todo peso que se pague al Fondo Monetario Internacional es plata que deja de ir para ayuda social, o sea, que no estaba de acuerdo con este tema. El propio presidente del bloque del Senado, el senador Mayans de Formosa, dijo también en forma hasta un poco pícara, digamos, que se podría pagar en 44 cuotas de $1.000 millones, o sea, sin interés y a 44 años, cuando todos saben de que Cristina Fernández Kirchner pidió más años y el fondo ya contestó que es imposible llevarlo más allá de los 10 años, pero de acuerdo a la reglamentación y a los estatutos internos. Cuando esto pasa, uno se pregunta, entonces, ¿va a haber aprobación si hay un acuerdo con el fondo? ¿Busca la Argentina en serio un acuerdo con el fondo? ¿O es que Alberto Fernández dice esto de compromiso? Demasiada pregunta que no tienen respuesta de este gobierno bifronte que hoy, la verdad, confunde a todo el mundo de la forma que tiene de moverse. El otro tema, el cambio climático, ¿no? Golpea la economía, decía yo, tomando algunos ejemplos del estrago que está haciendo el cambio climático en muchos lugares. Bueno, miremos ahora, en los últimos tiempos, lo que nos pasó a la Argentina con el cambio climático. Por un lado, el sur de Brasil tiene la estación seca más grande de su historia. En los últimos 100 años no tuvo una sequía de la dimensión que la que está teniendo ahora. Esto es lo que impacta en nuestro río Paraná y esto es lo que hace que hoy el río Paraná tenga la bajante más grande de los últimos 45 años, que genera un impacto económico tremendo. Por un lado, en la agricultura, va a impactar fuertemente en la producción de maíz y de soja. ¿Qué es lo que está pasando? No se puede transportar la cantidad que antes se transportaba. Las barcazas están saliendo con un 25, un 28 y un 30% menos de su peso porque empiezan a tener riesgo de encallar. No hay, ¿no es cierto?, el dragado necesario. Se está dragando a más no poder, o sea, se está gastando mucho más en esto para darle mayor viabilidad. Pero ¿qué ha significado? Un incremento muy fuerte en los costos de logística. Se empezaron a usar otros puertos, ¿no es cierto?, el puerto de Bahía Blanca, de Necochea. La realidad es que esto obliga, ¿no es cierto?, a trasladar la mercadería de un lado al otro y hay problemas muy serios, un costo muy grande. Ni hablar de lo que significa el Paraná en este estado
para el tema de las tomas de agua de consumo. Hay grandes inversiones que se están haciendo para poder trasladar de nuevo las tomas de agua, han quedado toda la intemperie, no se puede utilizar. Y el mismo tema sucede con las tomas de agua para riego, o sea, son 7 provincias las que están directamente ligadas al cauce del río Paraná y muchísima gente que tiene su economía cifrada en este tema. Lamentablemente quedaron afuera, ¿no es cierto?, de uso, producto de esta sequía. El otro tema tiene que ver con la nieve. No hay nieve. No ha nevado prácticamente en ningún lado, no hay nieve en el nivel que se necesita como para tener una temporada turística acorde. Bueno, les cuento que todo lo que es Mendoza, lo que es Bariloche, la situación de Neuquén, la situación de Chubut, bueno, prácticamente han cerrado sus temporadas invernales. El año pasado sobró nieve. ¿Qué pasaba? Había pandemia, no se podía. Ahora que la pandemia permite, no hay nieve. Un drama para toda esta gente. El único lugar de Argentina que tiene nieve normalmente es en Cerro Castor, en Tierra del Fuego. El resto prácticamente han perdido una temporada turística que se suma a la del año pasado, ha generado lamentablemente estragos. El último tema, jujeño, tiene que ver con el transporte que yo decía, ponía, ¿no?, de nuevo en alerta. Lo escuchábamos recién al secretario Nicolás Abet hablar con Silvano Pinto. Bueno, esta es la realidad de lo que está pasando. Nación, después de todos los compromisos, después de montos que mandan que son absolutamente insuficientes y que han generado todo el enojo del mes pasado. Bueno, ¿qué sucede ahora? No mandó los subsidios el mes de julio y tampoco van a llegar. Lamentablemente esto hace que las empresas no puedan pagar los sueldos de julio en tiempo y forma, algunas hasta adeudan una parte del aguinaldo. Entonces vamos de nuevo, como decía Nicolás Sabet, a un nuevo paro. Vamos a tener un conflicto nuevo a partir del martes. Realmente es una injusticia que nos pase esto a los jujeños. La discriminación que sufre el interior. Hoy les recuerdo que Tucumán ya está en paro, hace 3 días que tiene paro de colectivo producto de esta misma situación. No se entiende la actitud de Nación, no se entiende el desprecio al federalismo por parte de Nación, porque no solamente no se le pudo sacar un peso más de lo que había propuesto la vez pasada y seguimos siendo absolutamente discriminados respecto del AMBA, sino que lo que se comprometió, lo que se firmó que se iba a mandar, no se está mandando en el tiempo y en la forma. La provincia hizo ayer el pago de lo que le corresponde, pero esto no alcanza para cancelar todos los salarios. Lamentablemente el conflicto con el transporte va a volver a estar latente la semana que viene. Cuesta creer la actitud que está teniendo la Nación, sobre todo hasta en tiempo electoral, ¿no?, que ni eso parece interesante.